ya vemos que se van sumando. Entonces vamos a dar comienzo a este mateando. Hoy tenemos la gran oportunidad de tener a María Eugenia Torres. En primer lugar, muchas gracias por estar acá. Ya tiene su propio matecito. Para quienes no conozcan a Euge, bueno, no voy a decir María Eugenia, vamos a decirle Euge. Dale, sí. A quienes no conozcan a Euge, vamos a dar una breve introducción de quién es, dónde estudió. Ella es traductora pública de inglés, matriculada en el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Es abogada, matriculada en el Colegio Profesional de Abogados de la Capital Federal. Egresada de la Universidad de Buenos Aires en el 2011 y el 2017 respectivamente. Actualmente trabaja como traductora independiente. Se especializa en el área de jurídica, economía, económica y financiera, que es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar más que nada sobre traducción de economía y finanza. Es perito traductora y realizó varias pericias en el Fuero Penal Económico. Fue coordinadora de las comisiones temáticas jurídica y de economía y finanzas del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Es miembro de la ATI desde el 2022, o sea, este año nomás. Sí, en enero me hice socia. Bien. Y se desempeña como profesora de inglés en empresas, dictando clases de inglés jurídico y de negocios. Un currículum bellísimo. Gracias por invitarme. Bueno, como para empezar, ya que estamos con el mate, generalmente, obviamente, hay algunos que, bueno, ya les pregunté, y estos son preguntas casi comunes, como es, si es un mateando con traductores, digo, ¿cómo te gusta el mate? ¿Cómo tomás el mate? Si lo tomás, no sé, con amargo, dulce, con yuyo, con café, con lo que quieras. Amargo, así directamente. Por ahí le pongo un poquito de azúcar al principio, pero después ya lo tomo amargo. Siempre estoy con el termo y el mate. Antes de prender la compu ya me pongo el mate para arrancar el día, porque si no, no puedo arrancar sin el mate. Hay muchos traductores que somos que arrancamos, o sea, es tomo mate y después empiezo a trabajar. Sí. Tal cual. Y justamente pasando a este tema de la parte del mate y el trabajo. ¿Qué tan esencial es el mate mientras estás trabajando? Súper, o sea, necesito sí o sí tener el mate, como te decía, antes de prender la compu a la mañana, ya cargo el mate y empiezo a traducir, sí o sí. No puedo. Por ahí algún café en el medio, pero sí o sí, Nada. team mate. Sí. ¿Más o menos cuántos termos? Y un par por día. Sí, 2 termitos seguro. Bueno, bien. Sí. Ahora, todos, o sea, pasando más que nada a la parte de traductorado, ¿no? Todos tuvimos nuestras historias a la hora de elegir la carrera de traductorado. ¿Vos cómo decidiste? Y yo empecé a estudiar inglés de muy chica. La típica que, bueno, todo el mundo, los papás lo mandan en inglés. A mí me gustaba mucho. De hecho, una historia, es una anécdota de color. En primer grado, cuando yo empiezo el colegio, la maestra en ese momento de inglés me habla con mi mamá, le manda una nota diciéndole que como que notaba que a mí me gustaba mucho, que no tenía dificultades y que veía que por ahí me podía mandar a algún instituto aparte para estudiar. Así que bueno, ya desde primer grado que tenía como ese
esa pasión por el idioma. Y después, bueno, en el secundario yo tenía en claro que quería estudiar algo relacionado con el inglés, pero no estaba segura de hacer un profesorado. Me parecía que por ahí había alguna otra carrera, quería ver alguna otra carrera relacionada con el inglés, pero que no sea profesorado estrictamente. Y mi papá un día me dijo, él tenía un negocio, y me hizo, vino una chica que me contó que es traductora, bueno, como que le empezó a contar el trabajo en qué consistía, que trabajaba por su cuenta. Y entonces como que vio eso y me dijo, me contó de esa carrera, yo no tenía idea de que existía. Y bueno, me cuenta esto, entonces yo dije, bueno, está bueno, y empecé a averiguar, empecé a investigar, y después vi que había un montón de tipos de traductorado. Como yo en su momento no tenía idea de que había traductorado público, traductorado literario, técnico científico. Entonces, bueno, vi que el traductorado público tenía mucho contenido de derecho. De hecho, yo me recibí en la UBA, y en la UBA las materias jurídicas son materias compartidas con abogados. O sea que tienen la misma exigencia que un abogado, derecho civil, derecho comercial, todas las materias tienen el mismo contenido, no es que es algo adaptado para traductores. Claro. Entonces yo dije, bueno, no sé si me va a gustar, digamos, la temática, porque te tiene que gustar, porque después las traducciones que vos haces son relacionadas al ámbito jurídico. Entonces, bueno, empecé, hice el ingreso, bueno, me costó un poco ingresar. En ese momento estaba como en los dos, tratando de ingresar en la UBA y en el lenguas. Bueno, finalmente entré a la UBA, y bueno, cuando empecé a hacer las materias de derecho, me empezó a gustar. O sea, como que dije, está bueno, al final me gusta. Tanto me gustó que continué después, cuando me recibí de traductora, después continué la carrera de abogacía. Así que bueno, eso estuvo bueno porque pude, digamos, combinar ambas, y que actualmente lo hago, combinar ambas carreras. Pero en ese momento yo no tenía idea de que existía ni traductorado, ni que había un traductorado específicamente para textos jurídicos. Entonces, bueno, ahí me empezó a gustar bien, digamos, el área, y bueno, por eso es que empecé y decidí ya, cuando salí de la UBA, especializarme 100% en la parte jurídica. Después, cuando hice la carrera de abogada, ahí opté por la orientación empresarial. Derecho empresarial. Entonces, bueno, ahí se va combinando un poco también con mi segunda especialización, que es economía. Entonces, bueno, como que hay un montón, o sea, siendo traductor uno puede elegir un montón de campos, y está bueno. O sea, lo que tiene la UBA es que es muy orientado, y en general todos los que salimos de la UBA estamos orientados a lo que es el ámbito jurídico. Obviamente que después en un momento podés cambiar de especialidad. Hay un montón de colegas que de repente se especializaron, no sé, en traducción audiovisual o de videojuegos, siendo egresado de la UBA, como que de repente dijeron, también hay esta otra parte donde puedo trabajar. Y bueno, pero bueno, yo cuando salí ya estaba 100% metida en todo lo jurídico, más que nada después por mi segunda carrera de abogada. Así que bueno, eso fue como el inicio. Cosa del destino que te egresaste de la UBA y no fuiste a lenguas, que el lenguas no es público, sino que claro, es científico técnico. Claro, o literario. O sea, sí tenés la articulación con la Universidad de Belgrano, que es donde yo estudié, pero es solamente científico técnico. Claro, literario. Bueno, ahora salió no me acuerdo, creo que es en la de Belgrano, en una universidad que se dicta como un cuatrimestre o un año, y otorgan el título de traductor público. O sea, si alguien estudió
traductorado literario o técnico científico puede hacer como ese año o esas materias para ser traductor público. Lo que pasa es que a mí, en mi caso particular, al recibirme de abogada, me sirvió mucho. Ahora no estoy ejerciendo completamente como abogada, pero me sirve un montón porque entendés mucho más los textos siendo abogada, siendo abogado, porque no es lo mismo de haber hecho las materias solamente en común, y ni hablar si es otra universidad que no sea la UBA, porque por ahí sí tenés materias adaptadas, materias jurídicas adaptadas. Sí, eso fue lo que me pasó. Entonces, claro, por ahí, después ahí necesitas hacer más cursos o meterte más, especializarte. Como el contenido de la facu por ahí queda corto. De hecho, a mí a veces me pasaba que, como yo ya tenía, por ejemplo, había materias que yo tenía hechas y mis compañeros no, porque yo estaba haciendo las dos carreras al mismo tiempo, y yo al tener, no sé, por ejemplo, sociedades, mis compañeros no tenían en ese momento en el plan la materia sociedades, que era súper importante porque teníamos una de las materias en donde traducías estatutos, toda documentación societaria, que si vos no sabés, no tenés el conocimiento de conceptos básicos de sociedades, era más difícil para hacer las traducciones. Lo mismo pasa cuando uno termina por ahí con un título con no tantos conocimientos de abogacía, entonces cuesta más por eso, porque o no está tan acostumbrado a leer los textos, a la terminología, que bueno, es compleja, como toda área en realidad, de la traducción médica, la traducción, no sé, de textos de ingeniería, de miles de áreas, pero bueno, es como hay que meterse bien en el tema y especializarse un montón. Eso fue lo que, por ejemplo, contó Nora en uno de los Mateando, que si no lo vieron lo pueden ver en el canal de YouTube, que ella lo que había hecho era una especie de, ella como hace todo sobre minería, lo que hizo fue materias específicas de minería o relacionados a su tema. O sea, que ahí fue tomando todo para complementar todo lo que es la parte de traducción. Es muy importante. Ahora, terminaste la carrera de traductorado y, como digo en la mayoría de los Mateando, hay que salir al mundo. Sí. Salir a trabajar. Sí. Es complicado. Es complicado, sí. Ahora, ¿quiénes fueron tus primeros clientes? ¿Cómo conseguiste tus primeros clientes? Eso también es bastante importante también para los traductores noveles. Sí. Bueno, en primer lugar, me matriculé en el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Eso como primer paso también es muy importante porque, primero que tenés, sí o sí, para las traducciones públicas necesitas tener una matrícula y poder firmar y sellar las traducciones, pero además de eso, en el colegio hay comisiones en donde te ayudan. La primera comisión es la de noveles, en donde te ayudan a ir metiéndote en los diferentes temas, cómo buscar clientes. De paso, les hago una invitación. Ahora el 23 de julio voy a dar una charla junto con la lista unidad para para traductores que recién están arrancando, traductores públicos. Entonces, bueno, ahí vamos a explicar un poquito cómo funciona el Colegio de Traductores, por qué es importante matricularse, y además me llegan un montón de clientes a través del colegio. En el colegio hay una página, hay un directorio donde están todos los datos de los traductores. Somos un montón en inglés, pero bueno, siempre me llega un trabajo
por mes mínimo de alguien que me dice te encontré en la página del colegio. Entonces, bueno, eso es muy importante, matricularse, y de esa manera, bueno, los clientes pueden llegar a vos. Y después, bueno, ahora que es cuando bueno, yo me matriculé y hace 10 años las redes sociales no eran o no tenían la relevancia que tienen ahora. Entonces ahora me parece súper importante poder tener, por ejemplo, un perfil en LinkedIn bien armado, empezar a contactar clientes a través de LinkedIn, tener, digamos, un perfil profesional y una presencia en las redes, digamos, que donde los clientes puedan llegar a nosotros y que puedan, digan, esta persona se especializa en el ámbito jurídico, en el ámbito de economía, porque en mis redes y en todos mis perfiles aparece mi especialidad, entonces a mí no me llega trabajo de otra cosa. O sea, no me contacta nadie para medicina, ni para videojuegos, ni nada. O sea, ya toda la gente que me conoce, colegas, o mismo los clientes que me contactan por las redes, lo hacen y me piden traducciones jurídicas o traducciones de economía, porque bueno, son las áreas que yo publico en mis redes. Claro. Pero bueno, y... Ahí está Mari, apoyando la charla. La charla. Y entonces tus primeros clientes los conseguiste por sí, las comisiones. Y a través de colegas, en primer lugar, bueno, que hacía contacto a través de estas comisiones, a través de la página del Colegio de Traductores, y bueno, y después también a veces haciendo alguna búsqueda, cuando se publicaba en alguna búsqueda de traductores, a través de esas búsquedas. Pero en general yo trabajo más que nada con clientes directos, y después me pasa mucho también que los clientes me recomiendan a su vez a otras personas, entonces boca en boca. Claro, y eso, bueno, me pasa un montón, que me van llegando trabajos de clientes, o de clientes que por ahí también hace un montón les hice una documentación y ahora necesitan nueva documentación, y bueno, es como seguir ofreciéndole servicios a los clientes que, bueno, vuelven porque quedan conformes con el trabajo. Claro. Y entonces, con esta experiencia que estuviste adquiriendo, ¿qué fue lo que te llevó entonces a especializarte en lo que es economía y finanzas? Bueno, en primer lugar, siempre me interesó el ámbito comercial. Hay que hacer una distinción entre lo que es economía y lo que es finanzas, y también lo que es jurídico, porque a veces es como que se interrelacionan en realidad, porque a veces a mí me puede llegar algo jurídico que contenga algo de economía o que contenga algo de finanzas. Pero bueno, yo en mi colegio secundario tenía la orientación que era bachiller comercial. Entonces, bueno, todas las materias contables, todo lo que era economía, organización de la empresa, bueno, esas materias siempre me gustaron, y siempre, no sé, siempre me interesó eso. Entonces, bueno, cuando después hice la carrera de abogacía, por eso también elegí la parte empresarial, o sea, todo lo que son sociedades me encanta. Entonces, bueno, más que nada porque tenía como ese perfil, como que siempre me gustó. Y después las finanzas me interesaron porque empecé a capacitarme yo misma para el manejo de mis finanzas personales, hacer cursos de inversiones. Ahora hay un montón de cursos, bueno, después de la pandemia más, pero hay un montón de cursos para hacer de forma virtual. Y bueno, y ahora, antes uno pensaba en invertir en la bolsa y decía, bueno, no sé, eso lo hace la gente que tiene mucha plata. Y la verdad es que ahora hay un montón de
de personas que difunden un montón el tema de la inversión y la gente se está animando más a invertir porque bueno, está conociendo más el mercado y está viendo que uno tiene 1.000 pesos y ya podés invertir. Hay más información también. Más información, claro, decís, bueno, un fondo común de inversión que antes decías que me estás hablando, tenés 1.000 pesos y podés ya comenzar a invertir en un fondo. Entonces hay mucha más información y bueno, entonces yo empecé a hacer muchos cursos para mí, para empezar a invertir. Y la verdad que después me empezó a interesar mucho y bueno, también me empezó a llegar trabajo relacionado con economía y con finanzas. Por ejemplo, las pericias. Tuve muchas pericias de cuestión de lavado de dinero. A veces nos cae el celo, ¿querés acomodarlo? No, a ver, sí, como... ahí quedó. Me llegaron muchas pericias, por ejemplo, de cuestiones de lavado de dinero, causas de lavado de dinero y bueno, ahí me empecé a meter un montón en todo lo que es ese mundo que uno por ahí lo ve como muy lejano, como que dice, bueno, cosas que pasan en las películas, por ejemplo, pero bueno, a veces me entretengo muchísimo porque las pericias a veces parecen una película. Así que bueno, como que también me empezó a llegar ese trabajo, este tipo de trabajo, y eso también, a veces se dice como que la especialidad a veces te llega, ¿no? En un punto a mí, bueno, yo empecé con lo jurídico, pero después como que me fui más metiendo en lo que es economía y finanzas. Después también empecé a participar en la comisión de economía y finanzas, entonces que después ahí terminé como coordinadora, que estuve un año como coordinadora, y ahí también hicimos un montón de charlas, actividades para los traductores para que empiecen a conocer un poco y meterse en el mundo de las finanzas. Así que bueno, un poco de todo, es como que es un recorrido que todo el tiempo te vas especializando, te vas metiendo. Bueno, ahora está todo el tema de las criptomonedas, que también es algo nuevo, y también está habiendo mucho trabajo para traducción de esos temas, y bueno, y hay que capacitarse y meterse a leer sitios web, artículos, todo relacionado con esos temas porque es algo nuevo que por ahí, o sea, no sé, capaz encontrar material es más complicado porque hay menos, pero bueno, ahora hay que empezar de a poco o hacer cursos, por ejemplo, entonces ahí uno va aprendiendo la terminología. Eso sí, lo vamos a hablar después, porque es muy interesante el tema de terminología y criptomonedas. O sea, es algo, para mí me resulta nuevo y a la vez fascinante. Sí. Pero, por otro lado, yendo más a esto específico, pero ya, o sea, específico, pero a lo básico, ¿no? ¿De qué a lo que ves, qué sería traducción de economía y finanzas? ¿Cuál es la diferencia que hay entre las dos? Bueno, la traducción económica tiene que ver con documentación, por ejemplo, de ciertas sociedades que tienen que enviar información al exterior, a su casa matriz, por ejemplo, los bancos o empresas multinacionales. Entonces, se tiene que traducir, por ejemplo, normativa del Banco Central, esas cuestiones, o documentos societarios, por ejemplo, estatutos, ¿sí? Digamos, instrumentos constitutivos, todo lo que tenga que ver, balances, ¿sí? Y bueno, cuestiones de documentación, digamos, eso sería desde el punto de vista económico, de la traducción de economía. Justo te iba a decir, porque me parecía que
un balance me parecía más a finanzas, me está diciendo que es de económica, o sea, Es más, por ahí... sí, finanzas tiene que ver más con lo que es bursátil, por ejemplo, lo relacionamos bien a todo lo que es operaciones en la bolsa, eso digamos es como lo estrictamente financiero, ¿sí? de traducción de finanzas. Yo no me dedico tanto a finanzas, sino más bien a todo lo que es traducción de economía. Sí, en finanzas estoy como empezando a meterme en esto que te decía, de los cursos, de la especialización más en lo de criptomonedas, por ejemplo, para, bueno, ir metiéndome a poco. Pero bueno, sí, como mi subespecialidad o mi segunda especialidad es todo lo de economía, más relacionado a lo empresarial, a las traducciones de documentación y estatutos, todo lo que tenga que ver con societario. Sí. Perfecto. Ahora, yendo más específico de lo que es economía y finanzas, que es la terminología. ¿Qué tan difícil es la terminología o la jerga dentro de lo que es la especialización? ¿Cuáles son, por ejemplo, los errores o dificultades más comunes, más frecuentes? Bueno, en cuanto a en el ámbito de economía, lo que me resulta siempre muy desafiante o lo más complejo es que tiene una terminología súper específica y que en algunos casos, bueno, hay bastantes metáforas que uno tiene que traducir. Recuerdo, hay un curso de la traductora Sandra Panaciotti que ella vino varias veces a participar de la Comisión de Economía y Finanzas, a hacer talleres, y bueno, y ella explica un montón, y tiene un libro, tiene creo que un glosario específicamente sobre eso, porque es como súper complejo, porque bueno, hay un montón de metáforas que se usan, y bueno, para traducirla tanto al inglés como al español, hay como equivalentes o formas de traducirlas. Y bueno, eso por ahí puede ser lo difícil. Y en cuanto a la economía también, algo difícil es el tema de que como es tan cambiante, y siempre, bueno, más que nada en la Argentina, que claro, nos pasa que, no sé, corralito, cosas, cuestiones así, que van surgiendo. A veces hay términos que uno tiene como que inventar o acuñar, digamos, claro. Y bueno, no, capaz nadie antes tradujo ese término al inglés, en el caso, de, por ejemplo, que haya leyes nuevas, cosas claro, nuevas, entonces, movimientos nuevos. Eso también es difícil porque hay como constantemente, digamos, cambios y nuevos términos. También, bueno, el uso de términos en inglés, que por ahí también eso, saber qué términos, por eso está bueno eso, hablar mucho con el cliente, para ver qué términos usan, porque a veces también el cliente, digamos, en ese ámbito sabe más que nosotros, claro, en cuanto que te dice, mira, este término, déjamelo así, o déjamelo en inglés, o nosotros a esto lo llamamos así, y es así como queda, porque claro, el cliente sabe de su negocio y en su jerga y en su ámbito traducen así o lo dejan sin traducir al término. Entonces, bueno, eso sería más como los desafíos. Después por ahí en lo financiero pasa mucho de que los traductores o sea, a veces no se meten mucho, por ejemplo, no sé, a invertir en la bolsa, que ahora es todo mucho más fácil, por eso te decía que antes era como impensado que uno vaya a invertir. Claro, y ahora es como todo mucho más simple, uno se baja una aplicación, se abre una cuenta comitente de 2 segundos, o bueno, en los bancos también lo puedes hacer, y es todo mucho más fácil. Y haciéndolo uno mismo, eso también te ayuda a después poder traducir, porque bueno, sabés a qué se refiere, o decís, bueno,
este término se usa con tal sentido, y si uno por ahí no lo hace, no lo lleva a la práctica, es más difícil entenderlo. Lo que, cuando mencionaste lo de las metáforas, lo que primero que se me ocurrió en la mente, me acuerdo una clase en la facultad, cuando empezamos a hacer todo lo que es traducción de sociedades, lo de red herring. Lo de que empezaba con las metáforas y bueno, que no vas a traducir literalmente que un pescado rojo. Claro, sí, se usa mucho, bueno, ahora yo no recuerdo ejemplos, pero se usa mucho, por ejemplo, animales, colores, eso que vos decís, por eso es importante entender y después, para traducirlo al español o al inglés, digamos, tratar de mantener esa metáfora y de mantener, no sé si uso un animal, bueno, tratar de mantener eso, pero que se entienda, digamos, en el idioma meta. Y eso sí, es bastante complejo, y bueno, Sandra, que siempre viene a darnos esos talleres que están buenos, porque uno por ahí lee, por ahí uno lo entiende, pero si piensa cómo lo traduciría, es complejo, sí. Y yendo más que nada, justo que mencionamos toda la parte de economía, más que nada la parte de economía argentina, que es, o sea, afecta bastante a lo que es la parte de traducción. Sí. Pero hay relación entre los acontecimientos económicos de Argentina y posiblemente del mundo con la traducción de economía y finanzas. Sí, un montón, porque pensá que hay un montón de empresas que, bueno, están establecidas o tienen una sucursal acá en Argentina y operan en Argentina, y su casa matriz está en Estados Unidos o en Londres o en alguna ciudad, digamos, de habla inglesa. Entonces toda la documentación, por ejemplo, alguna reglamentación del Banco Central o digamos, toda la normativa se tiene que traducir al inglés, porque digamos, la empresa necesita conocer qué es lo que está pasando, o qué es lo que digamos, la empresa tiene que hacer, o lo que no puede hacer. Entonces, bueno, todo eso tiene que estar traducido, digamos, al inglés y a la inversa, ¿no? Si hay normativa de esos países donde la sucursal de acá necesita esa información y necesita tener la documentación. Claro. Yo conozco un empresario que tiene proveedores en Finlandia y en Italia. Cuando pasó lo del tema del corralito, por ejemplo, los finlandeses no entendían lo que era el corralito, y el italiano directamente le dijo, piccolo cortile. Dijo, ya directamente ya sabía. Claro. Pero que el finlandés no entendía, por ejemplo, que no podía sacar la plata de su banco, pero la tenía ahí. Era algo inentendible para ahí su cultura, o la economía de ellos. Sí, entonces, sí, tal cual, pero es súper importante tener, o sea, que la documentación esté traducida, o sea, tanto al inglés como al español. Después también hay veces, bueno, yo trabajo como perito también, y hay causas, esto que te comentaba antes, de lavado de dinero, por ejemplo. En esos casos, la documentación, o pueden ser exhortos, o bueno, diferentes documentos, se tienen que traducir. Ahora hace poco hice una traducción que tenía que enviar exhortos a Estados Unidos y a Inglaterra. Entonces, bueno, eran exhortos que tenían que estar traducidos al inglés y pidiendo información sobre determinadas cuestiones, a bancos, a organismos, digamos, por ejemplo, a la Security Exchange Commission, que vendría a ser un equivalente a lo que es la CNB acá. Comisión Nacional de Valores. Claro, entonces hay veces que hay causas que bueno, dan origen a la traducción de diferentes documentos, y luego, bueno,
a la inversa. Esos documentos cuando vienen para acá tienen que ser traducidos al español. Claro. Bueno, y pasando al tema que habíamos mencionado, ultra interesante, que es el tema de las criptomonedas, que para mí me parece, dentro de lo que es la economía y finanzas, algo que es muy nuevo, muy interesante. Y la pregunta que me surgió fue que cómo influye todo el tema de las criptomonedas en la traducción. No sé, el tema de la terminología, al ser algo nuevo, es como que tenés que inventar algo, no sé. Sí, es todo muy nuevo y bueno, hay un montón de trabajo por eso. Yo ahora, bueno, estoy comenzando a meterme porque hay mucho trabajo. Por eso hacer cursos, lo primero para mí, tanto... Lo de In Crypto We Trust. Sí, bueno, sí tengo. Tampoco es que tengo muchas criptos, pero bueno, es como comenzar uno con algo mínimo, no sé, con 1.000 pesos empezás a invertir, sean criptomonedas, sean acciones, bonos, lo que uno elija, pero siempre lo tiene que hacer informándose, porque siento que a veces el tema de las criptos, lo que pasa mucho, es que la gente dice, bueno, listo, criptomonedas, y no tiene idea de nada y se pone a invertir. Y bueno, después pasa lo que pasa, hay gente que pierde plata, gente, o sea, como desastres, pero bueno, uno tiene que tener conocimientos antes de comenzar a invertir. Y bueno, lo de las estafas piramidales. Sí, hay de todo. Pero bueno, y con respecto a la terminología, sí, es toda terminología muy nueva. Lo que yo siempre uso en traducción, digamos, de finanzas o bueno, de economía, son los sitios web oficiales, o por ejemplo, no sé, crypto.com, fijarse qué terminología usan. Entonces, cuando yo necesito traducir ciertos términos, y también eso, ver qué términos están acuñados ya, qué términos necesito dar yo una versión propia porque tal vez no hay, y hay terminología que se usa en inglés y se usa ese término, y si yo lo cambio y lo traduzco, las personas no van a entender nada porque se usa ese término. Entonces, bueno, para mí la clave es ir a las fuentes bueno, por ejemplo, si estamos hablando de criptomonedas, ir a los sitios de estas empresas importantes. Bueno, nosotros en Economía y Finanzas tuvimos una charla con uno de los presidentes de cripto, no me acuerdo ahora cómo era pero bueno, es como en Argentina, digamos, todo lo que tenga que ver con criptomonedas. Vino a darnos una charla cuando ni bien empezaba todo el tema de criptos, y bueno, ir a esas fuentes y ver si hay algún glosario ya armado, si hay artículos que hablan de los temas, como para yo tener, digamos, el material en español y el material en inglés también. Igual, bueno, yendo también para el lado de una de mis especialidades, que es la traducción médica, lo que hay también es mucho, bueno, como el texto original, o sea, generalmente está todo en inglés, lo que hacen es una traducción literal de, por ejemplo, no sé, de minar, o sea, suponete para criptomonedas de minar, o sea, mining, o sea, dicen, bueno, minar, y quedó así, quedó acuñado. Claro. Pero vos decís, en algún momento puede llegar a haber algún término de decir, bueno, esto se puede llegar a traducir mejor, o puede tener una otra idea, no sé. Eso es lo que se me ocurre. Sí. Ese es un tema de la terminología. Puede ser, pero yo creo que una vez que ya queda acuñado el término, después es muy difícil sacarlo, y a digamos, todas las personas que operan en ese mercado de criptos o bueno, cualquier otro mercado,
ya le dicen así, y Sí. ya, o sea, es como que ya quedó así el término. Claro, porque literalmente no es que estás minando, no es, Claro. pero eso, o sea, es un proceso que... Claro, pero bueno, eh, esos términos que se van acuñando yo creo que sí, después es más fácil cambiarlos. Pero como está todo tan, y va todo tan rápido, a veces, o sea, llega antes la información que la traducción, o sea, yo ya tengo la información en inglés o puedo leer información de criptos en inglés por ahí antes que en español, porque bueno, hasta que esa información se traduzca o por ahí, no sé, siento que es más confiable o leer directamente de la fuente Claro. si sé y si entiendo, lo puedo hacer. Pero sí, es una terminología que va cambiando todo el tiempo. No que va cambiando, sino que cada vez hay nuevos términos. Claro. Y bueno, sí, es muy interesante. Claro. La verdad es que es algo que, o sea, dentro de lo que es economía y finanzas es algo que digo, bueno, hay todos neologismos y digo, bueno, ¿y cómo? Es como directamente que tenés que trabajar mucho tu mente que decir, bueno, esto tengo que traducirlo de esta forma, pero no para que no suene tan literal, pero sí, pero no, pero siempre obviamente hay que ir a las fuentes. Sí, tal cual. Pero bueno, sí, es todo nuevo y es, digamos, un área donde va creciendo y por eso creo que va a haber mucho trabajo y siempre va a haber trabajo tanto de economía como de finanzas porque siempre hay cosas nuevas, o sea, o hay crisis y pasa algo, entonces eso se tiene que traducir al inglés, o sea, hablando de crisis argentina. Y bueno, cuando no pasa nada también igual, o sea, por el tema de los reguladores y cierta normativa que tiene que estar traducida, bueno, siempre hay trabajo. Claro. Entonces es un área donde no hay muchos traductores que les interese, porque por ahí muchos dicen, no, bueno, economías, no, finanzas, como medio... que no sé, no, les parece algo muy desconocido, muy lejano, pero bueno, está bueno como irse metiendo de a poco, ir escuchando, hay un montón de podcasts, ahora, bueno, soy fanática de los podcasts, y hay un montón para escuchar, tanto en español como en inglés. Bueno, The Economist tiene un podcast donde pasan como noticias así cortitas, y eso está bueno para escuchar y para ir adquiriendo terminología para las tradus, así que nada, sí recomiendo ir escuchando y en español está bueno porque, y bueno, por ahí podcast de acá está bueno porque también nos ayudan a, bueno, qué hacer, dónde invertir y tener, hay un montón de digamos de agentes de bolsa que tienen como su propio podcast y te van recomendando y te van diciendo cómo invertir o qué. Claro. Está bueno. También bastante interesante, más que nada, por ejemplo, ahora que hay con todo lo que salió ahora de economía, bueno, que todo el tema de, bueno, y le quieren poner y el cepo y cómo, y todos los, no digo todos los cepos, sí, las restricciones, pero bueno, y esas sí. cosas, también es, o sea, eso es muy interesante también como para explicarle todo a la casa matriz. O sea, sí, es que las empresas, o sea, necesitan enviar esa información, digamos, explicando qué es lo que está pasando, y por eso, bueno, es necesario que se traduzca todo eso, toda la normativa. Claro, perfecto. Y bueno, para ir cerrando este Mariano, la verdad, muy, muy interesante. Te quería preguntar, por si hay algún traductor novel o hay alguien estudiando traductorado, ¿qué mensaje final le darías a estas personas, a los noveles y a los estudiantes de traductorado que quieran especializarse en todo lo que es economía y finanzas? Bueno, primero leer mucho. Yo siempre estoy todo el tiempo haciendo cursos
leyendo artículos, o sea, hay mucha información y información confiable. Entonces, bueno, primero es eso, es como empezar a hacer cursos, especializarse bien. También esto que decía, como empezar uno a meterse en el mercado también, porque uno, bueno, hoy en día todo el mundo tiene una tarjeta de débito, de crédito, y por ahí esas cuestiones más bancarias uno las conoce, porque bueno, tiene una tarjeta, tal vez tiene una tarjeta y no sabe cómo funciona. Entonces está bueno como uno mismo irse metiendo, o bueno, abrirte una cuenta comitente y empezar a invertir, y de esa manera uno va viendo cómo funciona todo, y eso también te ayuda a decir, esto es así, o bueno, esto funciona de esta manera, porque si no es como muy teórico. Claro, y no lo y uno, claro, no lo puede aplicar. Entonces está bueno eso, bueno, los cursos, irse metiendo de a poco, yo creo que es como la clave. Y después te va llegando, o sea, uno puede ir a buscar el trabajo, digamos, a ciertos, no sé, hay veces que empresas necesitan de la traducción, tienen como traductores externos que hacen las traducciones. A veces, si la empresa es muy grande, bueno, por ejemplo, los bancos tienen un área de traducción, o tal vez hay muchos traductores que trabajan in-house y que hacen las traducciones. Pero bueno, ir metiéndose y viendo de contactar clientes que necesiten de nuestros servicios. Perfecto. Bueno, la verdad, muy enriquecedor, muy interesante. Nos podríamos quedar hablando horas sí, sobre economía y finanza y la situación del país y qué sé yo, y cómo esto afecta a la parte de traducción. Si alguno tiene alguna pregunta, que la haga. Pero la verdad, muchísimas gracias por participar en este Mateando. Muchas gracias por la invitación. Acá tenemos todo el mate, las galletitas también. Y la verdad voy a decir algo, no dije esto hace bastante, pero este mate tiene un montón de, este termo tiene un montón de stickers. Impresionante. De traducción, de traducción, y de criptomonedas. Traducción y criptomonedas. Muy bueno. No, la verdad, impresionante. Bien temático. Bien temático. Bien para... Traduzco. Estos stickers son de una traductora, Sol Verges, que ella los tiene publicados en su sitio, y los puedes comprar. Y compras, digamos, los diseños y después los mandas a imprimir. Así que esos son... No es que pedimos canje, pero... No, pero le hacemos la publicidad. Así que si quieren stickers traductoriles, pueden ir a la página de Translator Traductora, es su Instagram, Sol Verges. Y bueno, y los esperamos. Bueno, lo que les comentaba antes sobre la charla de pasar tu chivo ese. Sí, el 23 de julio a las 10 de la mañana, es un sábado, a las 10 de la mañana vamos a hacer una charla con la lista unidad para traductores públicos que recién están arrancando a trabajar y que bueno, quieran largarse a trabajar como traductores independientes. Así que bueno, los esperamos, que va a estar muy buena la charla. Bueno, la verdad, muchísimas gracias, Euge. Muchísimas gracias a todos los que están presentes. Ahí la vemos a Marie. Saludos, Nico, Cami. Cami, no sé qué más. Internacional, Cami está en Finlandia. Bueno, justo que hablé sí. De la empresa finlandesa. Sí. Así que bueno, gracias. Así que bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes y muchas gracias, Euge, la verdad muy, muy interesante. Y bueno, nos estaremos viendo en el próximo Mateando. Como decimos, un brindis de mate. Un brindis de mate. Como digo siempre, sigamos mateando y hasta el próximo Mateando. Chao.